Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, la guerra del guano salitre o la guerra de los 10 centavos, como deseen llamarle. Es un tema bastante interesante del cual se han sacado o se han tratado de sacar muchas conclusiones históricas y reflexiones. De hecho, yo lo considero dentro de uno de mis temas uno de mis temas favoritos dentro de lo que es la historia peruana y todo lo que concierne a ello, ya que la guerra con Chile definitivamente ha marcado completamente a lo que es la sociedad peruana y también ha marcado completamente la historia peruana. Es uno de los episodios más tristes de la historia peruana por todo lo que se vio durante esta etapa. Por ejemplo, durante la guerra con Chile, pues tuvimos la famosa ocupación chilena de Lima que duraría hasta fines de 1883, siendo la vez un 17 de enero de 1881 la vez en la que la bandera peruana no estuvo izada en Palacio de Gobierno, ya que la bandera chilena fue izada en la famosa Casa de Pizarro. Todo ello lleva a que pues este periodo de la historia sea uno de los más tristes de la historia peruana. Pero asimismo, amigos, no debemos dejarnos llevar por los resentimientos ni por los extremismos que se han visto reflejados en algunos grupos, sobre todo aquí en el Perú. Debemos hacer que, por ejemplo, se hagan llegar algunas reflexiones y conclusiones positivas para que pues las próximas generaciones no terminen igual a la generación que vivió esa catástrofe. Porque sí, la guerra con Chile, amigos míos, fue una completa catástrofe. Debemos decir de que para los tres países beligrantes, para los tres países que participaron en el conflicto, pues significan cosas distintas. Para los perdedores es una cosa y para el ganador, que en este caso fue Chile, pues significa otra. Y bueno, en el caso de los perdedores creo yo que lo que se debe hacer es sacar una conclusión y saber reflexionar acerca del por qué se perdió la guerra. Sin, por supuesto, caer en extremismos ni revanchismos, que es lo que se ha visto mucho a lo largo de los años. Sobre todo aquí en el Perú, con algunos candidatos presidenciales que han sacado algunos temas de populismo y hasta diría yo chauvinismo, diciendo que en algunos casos que van a traer el Huáscar o que, por ejemplo, se recuperará Arica y Tarapacá, cosa que yo considero completamente inviable. Pero sí, en estos años se han visto todas esas clases de expresiones o comentarios irredentistas acerca de ese tema. Bueno, pero es algo que se ha visto porque como una consecuencia de todo lo que nos dejó ese conflicto. Hay muchas maneras de contar la guerra con Chile. Algunas pueden ser buenas, otras más o menos, otras peores, pero de alguna manera es un tema bastante interesante. En la escuela se reduce muy poco a unas pocas palabras. Sí, nos hablan de la batalla de Arica, el combate de Angamos y hasta ahí. Sin embargo, en el plano de la historia profunda ya es un tema mucho más interesante porque se profundiza más. Tenemos autores en ambos países. En el caso de Chile podemos hablar de Benjamín Vicuña Maquena, Bulnes o incluso podemos hablar de uno más contemporáneo, Guillermo Parvex. Y en el caso del Perú también tenemos autores muy interesantes con libros que son muy recomendables si se quiere saber sobre la guerra con Chile. E historiadores como Antonio Zapata o Carmen MacEvoy nos hablan muy bien acerca de este tema y saben cómo explicarlo. ¿No? Carmen MacEvoy incluso tiene uno de los libros más interesantes respecto a la guerra con Chile, que es Chile en el Perú, ¿no? Que este libro que nos habla acerca de la ocupación chilena de Lima de 1881 a 1883. Es un libro impresionante por la cantidad de acontecimientos que en él se narra.
Y en el caso para seguir hablando del Perú, pues tenemos, por ejemplo, a Guillermo Tornique, que tiene unos tomos acerca de la guerra con Chile, unos libros que nos habla sobre la guerra con Chile. Tenemos 1879, tenemos también Vienen los chilenos, El viaje de Prado y por supuesto Batalla por la defensa de Lima. Son tomos de colección muy interesantes, recomendables, muy recomendables si se quiere saber más sobre estos conflictos. Y bueno, también tenemos por ahí otro libro que es de Víctor Andrés García Belaúnde, El expediente Prado y todo eso, ¿no? Bueno, pero en sí la guerra con Chile tiene temas muy interesantes para abordar. Los personajes que en ella, que en esta guerra participaron, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en la guerra con Chile, un caso muy interesante, es que, por ejemplo, en la guerra con Chile nos sirve, aparte de todo lo que se ve, sirve en ambos países, en los países involucrados, sirvió para crear unas especies de figuras patrióticas, de figuras de heroísmo, de patriotismo, encarnadas, por ejemplo, en el caso del Perú, en Francisco Bolognesi, en Miguel Grau o Andrés Avelino Cáceres. Y en el caso de Chile, pues tenemos el caso más representativo, que es Arturo Prat. Arturo Prat es el claro ejemplo de una figura patriótica y heroica en un conflicto armado. El caso de Arturo Prat es muy hablado en las escuelas en Chile. El caso del capitán de fragata Arturo Prat Chacón. Y en el caso del Perú tenemos a Miguel Grau, que aquí voy a hacer un paréntesis. Para mí la figura más importante, la figura peruana más importante del conflicto, más allá de Cáceres y su resistencia, o el coronel Francisco Bolognesi, que su sacrificio hasta hoy es recordado en el Perú por todos los peruanos, más importante para mí creo que fue la figura de Miguel Grau. Miguel Grau tiene una especie de historia muy interesante. Él era un militar que exceptuaba la regla, era institucional y era legal, en el sentido de que, por ejemplo, Grau no apoyó la rebelión de los hermanos Gutiérrez en 1872, y por obvias razones también fue uno de los pocos militares, bueno, personajes que se preocupó realmente por repotenciar la marina y reforzarla, al ver de que pues el Perú estaba perdiendo mucho poderío naval. Y además fue una figura, creo yo, que fue la única carta que tuvo el Perú para ganar la guerra o tratar de frenar la guerra. Y es muy interesante porque si uno se fija, mientras Grau estuvo vivo, el ejército chileno y la armada chilena no puso un solo pie en territorio peruano. Si bien es cierto, las costas estaban siendo bloqueadas y había uno que otro bombardeo, todavía no se daba un desembarco terrestre. Cuando Grau murió y cae el Huáscar en 1879, en octubre, allí prácticamente se sentenció la guerra en contra del Perú y prácticamente el Perú perdió la guerra. ¿Por qué? Porque se pierde la guerra en el mar. Y una cosa, muchachos, el conflicto, si se debía ganar en un lugar, era en el mar. La guerra se debió ganar y se debió priorizar ganarla en el mar. La campaña terrestre ya fue una campaña más de tratar de vencer definitivamente al ejército aliado, tratar de hacer que ya de una vez se acabe la guerra, pero en sí la campaña decisiva, la campaña definitiva para ganar la guerra era la campaña marítima. Y la figura de Grau representa esa única oportunidad que tuvo el Perú para ganar la guerra. Es verdad que durante el conflicto se cometieron muchos errores. Por ejemplo, el primer error, aunque no lo crean, fue entrar en la misma guerra, cuando el Perú estaba pues en medio de una crisis política y económica bastante fuerte. Otro error que se comete es haber firmado el Tratado de Alianza con Bolivia. Ese es un error histórico, del cual se ha hablado mucho, ¿no? Del caso de Bolivia se habla mucho. Es un caso, por ejemplo, de que Bolivia solo participó un año en el conflicto, después se retiró por problemas internos y todo eso.
Al final el conflicto se terminó quedando solamente entre Perú y Chile, y Bolivia se retiró de la guerra. Eh, pero el caso de Bolivia es una clara representación de que prácticamente no ayudó en todo el conflicto. Es cierto, los colorados de Bolivia pelearon en la batalla de Tacna y fue uno de los actos en armas más representativo de Bolivia que tuvo Bolivia en el conflicto, fue la batalla de Tacna, ya que ahí participó, y esa batalla también es la más decisiva de toda la guerra. De todas las batallas que hubieron, la más grande y la más decisiva fue la batalla de Tacna, porque esa batalla definió el curso de la guerra. ¿Y qué creen ustedes? Pues que sí, la batalla de Tacna la perdimos. Y se perdió la campaña del sur, ya que la batalla de Arica pues fue una batalla que solo se dio por el honor, nada más. Se cometieron muchos errores por parte de las autoridades peruanas y las autoridades bolivianas también. Por ejemplo, en 1879 Bolivia era un país que carecía de una armada, por ejemplo. Era un país que, por ejemplo, su ejército era un ejército proclive a participar en guerras internas y en golpes de Estado. Su Estado era inestable, tenía una crisis económica y social bastante fuerte. A fines de 1879, Daza también va a ser derrocado por Campero. Y en el caso del Perú, Piero la derroca al vicepresidente Lapuerta, que había sido dejado en el poder por el presidente Prado, que por ahí se escuchó que el presidente Prado se había fugado y que el caudillo Piero le había tomado el poder. Era un ejército bastante triste verlo, ya que era un ejército pues improvisado, armado a última hora, con soldados traídos desde las provincias del interior, que en muchos casos no sabían a lo que se enfrentaban o no entendían la razón del por qué se estaba peleando. Se creía en un momento, la población de las provincias del interior creían que era una guerra entre caudillos, eh, entre generales que se están peleando por llegar al poder, que era clásico del Perú decimonónico, que fue una época, pues, como diría Manuel Pardo, de anarquía moderada. Todo eso se vio durante el conflicto y, bueno, el claro ejemplo de todo eso se vio en la defensa de Lima, ¿no? Donde los soldados, que en su mayoría eran gente traída desde el Ande, que en su mayoría eran quechohablantes, no entendían por qué peleaban ni por qué se estaba luchando en ese momento. No se tenía un sentido común de lo que era la nación o lo que era la identidad nacional. No había un concepto de nación muy definido en esa época. Bueno, por eso había muchos conflictos, había mucho desentendimiento dentro de las tropas, de las propias tropas peruanas. Y bueno, ya en el plano político también habían problemas. Piérola, con su conflicto con el ejército, tuvo mucho conflicto, y es por eso que Piérola también manipuló el ejército peruano durante su dictadura. Por ejemplo, le dio grados de generales y coroneles a sus partidarios, que en su mayoría eran hacendados y terratenientes que solo estaban ahí por la posición que tenían, pero no eran militares instruidos. Eran personas que estaban ahí por haber sido partidarios del caudillo de turno, que en este caso era Piérola. Y por supuesto también tenemos el caso de las conferencias de la Caguana, donde se pudo llegar a un término de la guerra y se pudieron evitar muchas cosas. Es por eso que yo al inicio del video decía de que la guerra del Pacífico es un tema bastante interesante, donde se pueden sacar muchas conclusiones históricas a favor, en contra, pero se puede sacar. Mayormente creo yo que para el caso peruano debería ser un momento para reflexionar y para poder recapacitar del por qué perdimos realmente el conflicto. Problemas internos, problemas entre los políticos de la época que no se ponían de acuerdo, y todo eso era lo que se veía en un Perú que apenas y estaba aprendiendo lo que era pues una nación formada netamente, ¿no? Aunque claro, el Perú de esa época era un país muy diferente al actual, al que conocemos hoy en día. Muchos dicen que ¿por qué se habla mucho de esta desunión que hubo en el Perú? Bueno, fue porque si vemos el caso de Chile, por ejemplo, tuvo solamente dos presidentes durante toda la guerra. Empezaron con Aníbal Pinto y terminaron con Domingo Santa María. El caso de el Perú, tuvimos hasta 5 presidentes en todo lo que duró la guerra.
Y bueno, ahí se ve toda también la problemática que había dentro del Perú, ¿no? Dentro de la misma clase política había problemas. Y el caso más representativo de eso fue el caso de Lizardo Montero y Nicolás de Piérola. Piérola no quiso, bueno, se tiene esa historia de que Piérola no quiso ayudar al ejército del sur porque el que comandaba las operaciones en ese lugar era Lizardo Montero. Y Lizardo Montero tenía una historia con Nicolás de Piérola porque había sido él el que lo había capturado en una de sus rebeliones contra el gobierno, ya que Pierola era un personaje que causaba mucha inestabilidad, era un desestabilizador. Años antes, 1874, 1875, había intentado derrocar al presidente Manuel Pardo y luego ya en 1877 incluso trató de derrocar al presidente Prado. Y bueno, Mariano Ignacio Prado, que también tiene una historia bastante curiosa y es uno de los personajes más polémicos y criticados de la historia peruana, con la famosa colecta nacional, un proyecto totalmente inviable que decía de que el Perú iba a hacer una colecta a nivel nacional para poder conseguir fondos, para poder recaudar dinero, para poder ir a comprar armas y poder seguir con la guerra. Prado se fue, dejó al vicepresidente la puerta y nunca más regresó. Se lo acusó de traidor y todo eso, y es por eso que se han hecho libros y muchas teorías acerca de por qué Prado se fue en pleno conflicto. La famosa fuga del presidente Mariano Ignacio Prado en plena guerra del Pacífico. Supuestamente se fue a comprar armas, pero nunca más regresó. Regresó, pero después de la guerra, cuando ya todo había terminado, y terminaría muriendo en París, Francia, en 1901. Y todo eso se vio durante la guerra con Chile, ¿no? Piero la tomó el poder, empeoró la situación y todo lo demás. Por eso decía yo que la guerra con Chile es un tema muy interesante. Es un tema bastante interesante donde se pueden sacar conclusiones acerca del por qué el Perú se pierde la guerra de esa forma, ¿no? Y bueno, como ya decía yo anteriormente, pues es un tema donde también se sirvió también para sacar figuras patrióticas y heroicas, ¿no? En el caso del Perú tenemos a Miguel Grau y Francisco Bolognesi, y en el caso de Chile tienen a las figuras de Arturo Prat y a Ignacio Carrera Pinto. Bueno, y el caso de Bolivia, Eduardo Baroa y así, ¿no? Es un acontecimiento que ha marcado a ambos países, ¿no? En el caso peruano, el caso chileno, es un tema que ha marcado a ambas naciones. A lo largo del tiempo se ha visto reflejado. Y además es un tema que ha dado para mucho material, ¿no? Se han hecho libros, se han hecho incluso novelas respecto a estos temas. En el caso de Chile tenemos un claro ejemplo, ¿no? Con el séptimo de línea. Y en el caso del Perú incluso se hizo una película respecto a este tema. Bueno, se han hecho películas, se han hecho documentales. Es un tema muy interesante, muy tocado en ambos países, ¿no? Tenemos que en el caso de Chile se han hecho documentales, se han hecho novelas, libros de historia para saber más profundamente todo lo que pasó. Y por ejemplo también tenemos que se han hecho incluso hasta series de televisión, en el caso chileno, Adiós séptimo de línea, y en el caso peruano no se ha tocado mucho este tema en lo que es las películas o las series. Solamente hay un caso, bueno, tenemos Grau el Caballero de los Mares y tenemos también una película, Gloria del Pacífico, del director Juan Carlos Oganes. De allí en más no se ha tocado mucho este tema, sí hay libros muy interesantes respecto a la guerra con Chile, de por ejemplo Antonio Zapata, Carmen McEvoy con su libro Chile en el Perú, y Guillermo Tordique, que también tiene pues sus 3 tomos de libros respecto a la guerra con Chile, ¿no? El viaje de Prado, la batalla por la defensa de Lima, Vienen los chilenos y 1879. Libros muy recomendables si se quiere saber más acerca de la guerra con Chile. Y bueno, Jorge Basadre también nos habla ampliamente de este conflicto.
Finalmente debemos decir de que este conflicto le debe servir a las nuevas generaciones para poder reflexionar y recapacitar de alguna manera. Debo decir de que hablar de la guerra con Chile es un tema que causa mucha división. Se ha visto reflejado en algunos momentos. Sin embargo, lo que se debe hacer, más allá de darse insultos o peleas entre ambos bandos o no lo sé, alguno que otro conflicto, se debe más bien estudiar bien el tema para poder reflexionar y recapacitar acerca del por qué perdimos la guerra. Se sacan muchas conclusiones, se saca mucha reflexión respecto a este tema. Bueno, es un tema muy interesante, es uno de mis temas favoritos de la historia peruana, la guerra con Chile. Y bueno, y ahora les dejo a ustedes su criterio, ¿no? Les dejo a ustedes de qué más se puede decir y pensar de la guerra con Chile. Los leo en los comentarios. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Chao.